vamos a hacer un ciclo único y un ciclo continuo para que utilicemos dos finales de carrera. El problema se nos plantea de la siguiente manera: elabora un programa de un cilindro de doble efecto con las siguientes condiciones de trabajo. Al dar la señal de marcha, o sea, pulsar S1, el vástago ejecuta lazo abierto. Lazo abierto es el mismo que conocemos como ciclo único. O sea, hablando de los movimientos de los actuadores, pues el actuador va a salir y va a entrar, y ahí van a morir, ahí finalizan sus movimientos en ese caso, ¿verdad? Ahora el punto número 2, al dar una señal, perdón, acá deberías de decir de marcha, disculpen, no cambié esta situación, voy a eliminar esto. Como segundo punto tenemos, al dar una señal de marcha, o sea, otra marcha más, en este caso un S2, tendremos dos marchas acá. El vástago ejecuta lazo abierto, lazo cerrado. Entonces tenemos un S1 que es ciclo único, o sea, lazo abierto, y tenemos un S2 que es lazo cerrado, o sea, ciclo continuo. Siempre me voy a apoyar de los diagramas del FluidSync para que entendamos esto, ¿verdad? Entonces pulsamos un S1, el émbolo sale y retorna a su posición inicial, y ahí finalizan sus movimientos. Pero ahora cuando pulsamos una segunda marcha, o sea, un S2, el émbolo sale, ¿verdad? Retorna a su posición inicial e inmediatamente vuelve a salir, vuelve a entrar, y está de esa manera entrando y saliendo de manera continua. En este caso no le hemos creado más condiciones de trabajo. En los próximos vídeos nosotros estaremos viendo como, por ejemplo, poniéndole tiempo, o sea, él sale, pasa 5 segundos afuera y después regresa, o está saliendo y entrando. Cuando haga este ciclo 10 veces, él se detiene. Vamos a crearle más condiciones de trabajo. Por los momentos, el día de hoy, pues vamos a hacer la programación para que él haga el lazo abierto y él haga lazo cerrado, como en el caso que estamos viendo aquí, que es el ciclo continuo. Bien, vamos a pasar entonces al FluidSync, perdón, vamos a pasar ahora siempre me confundo y me disculpan tal vez por el hábito. Vamos a pasar al logo para que comencemos a hacer la programación acá en este programa. Y pues vamos a ver cómo nos va a quedar. Entonces venimos, lógicamente que vamos a buscar nuestros marcha. En este caso pues vamos a asignar la entrada 1 a nuestro primer pulsador S1. Habíamos leído por acá en nuestro encabezado de programa que van a trabajar de modo de pulsador. En el caso de nuestro primer pulsador va a ser la marcha 1, que es el lazo abierto. Sí, así es, porque él sale y entra y ahí muere. Y ahora vamos a mandar a energizar pues una memoria o una marca. Entonces esta sería la marca 1. Le asignaremos ese espacio a la marca 1. La conectaremos acá. Ahora vamos a tener un segundo pulsador, quien representará, en este caso será como la entrada 1. Ya la tenemos asignada, no podemos asignarles la misma entrada a dos elementos o componentes diferentes. En este caso son entradas diferentes, la I1 y la I2. En el caso de la I2 pues va a ser la S2, que es nuestro ciclo cerrado o ciclo continuo. Deberá trabajar, como la señal deberá estar permanente, entonces va a ser un interruptor, lo dejaremos modo interruptor. En el caso del primero pues es un modo pulsador, en el segundo es modo interruptor. Entonces, a ver, lo vamos a conectar acá. Ambos deberán energizar a la misma bobina, por lo tanto deberán estar conectados de esta manera. Ahora vamos a utilizar, como pudimos observar en el ejercicio, hay dos finales de carrera. Aquí nosotros estamos utilizando o van a ver en el montaje dos finales de carrera. Para que entendamos eso, los finales de carrera son, en este caso no son sensores de proximidad. Sí es un tipo de sensor mecánico, pero en este caso nos representarán finales de carrera de contacto. O sea, ellos deben de hacer contacto para poder censar, para poder traducir. Traductor le llaman también de variable. Entonces ellos deben de hacer contacto. Estos finales de carrera que tenemos acá representarán entradas físicas.
y en el caso de los selenoides ya sabemos que son salidas, ¿verdad? Son salidas. Entonces, para que entendamos esta situación. Bien, aquí utilizaremos un contacto abierto, el cual será un auxiliar de la marca 1. Entonces lo asociamos a esta bobina y para mandar ahora a encender, como acá nosotros vamos a estar encendiendo y apagando en el ciclo cerrado, en este caso el ciclo continuo, necesitaremos una segunda marca para que no me afecte lo que es el sistema de arranque, o sea, encendido y apagado, en donde estamos utilizando esta marca asociada pues a los pulsadores S1 y S2, que son ciclo único y ciclo continuo, o sea, lazo abierto y lazo cerrado. Entonces utilizaremos esta segunda marca y ahora este auxiliar lo asociaremos a la marca o memoria 2, esta bobina de esta manera. Y ahora sí, nosotros vamos a mandar a accionar la primera salida, que es la Q1. Esta es la primera salida Q1. Pero como nosotros vamos a utilizar acá un ciclo continuo, acá nosotros vamos a utilizar o vamos a representar los finales de carrera como entradas físicas. Este va a ser un final de carrera. Este final de carrera, como la entrada 1 y la entrada 2 ya están asignadas, pues esta va a ser la I3. Este va a ser el final de carrera que está próximo al émbolo, ¿verdad? En este caso debemos estar claro que los finales de carrera, pues las personas lo simbolizan con FC o A0, pero la norma nos manda a llamarnos nosotros con la letra B. Entonces van a ser este va a ser el 1B0. En el anterior no reparé eso, y no sé, ¿verdad? Este va a ser bueno, yo lo voy a poner así, ¿verdad? Para que entendamos que en el montaje, pues este va a ser el final de carrera 1B0, que es el que está siendo actuado cuando el émbolo está retraído, o sea, el émbolo lo está presionado porque su proceso, el émbolo lo inicia, lo arranca adentro. Este de acá sería el primer selenoide, o sea, este sería el selenoide 1Y1. En comentario le vamos a poner acá para que cuando realicemos el montaje pues no nos vayamos a confundir. Entonces este sería la salida Q1 representando el selenoide 1Y1. Ahora vamos ahora a energizar el segundo selenoide. Para ello necesitaremos, como todo está automatizado, una señal. La señal va a ser el del final de carrera. Como ya tenemos asignadas las 3 primeras entradas, va a ser la entrada 4. Esta entrada 4 me va a representar el final de carrera cuando el émbolo haya salido. Por lo tanto, yo voy a irle poniendo esto acá, ¿verdad? Pero no es que sea obligación. Yo, para que cuando vayamos a montar, y de hecho te invito desde ya a ver nuestros vídeos en donde estamos haciendo estos montajes reales, que de hecho ya los tenemos, pero cuando tenga tiempito los subiré a la plataforma. Entonces aquí nosotros ya energizamos Q2, que se representará la segunda salida, y que en la electroválvula es el selenoide que está al lado derecho, o sea 1Y2. Acá no tenemos tiempos. Eso es todo de esta manera. Ahora en la simulación les recuerdo nuevamente, este software no es para simular los movimientos de los actuadores neumáticos ni hidráulicos. Por lo tanto, se hace difícil renderizar a como lo hace en el FluidSync, ya que estamos utilizando finales de carrera. Los finales de carrera son entradas y acá pues no los puedo simular en tiempo real a como lo hago en el FluidSync. Pero como te digo, te invito a que te quedes viendo los tutoriales en donde hacemos los montajes y que allí pues no sé, de una u otra manera los puedas ver. En este caso pues lo único que me hace falta cambiar acá, como podemos observar, tenemos el pulsador S1 que es I1, está bien. Tenemos nuestro pulsador a modo interruptor que sería el I2, es S2, como lo podemos ver aquí. Y en este caso los finales de carrera, y que acá en la programación es I3 y también tenemos a I4, ellos deberán trabajar en modo pulsador porque los finales de carrera
de hecho, ¿verdad? Son en eléctricamente se le podría decir pulsadores normalmente abiertos. ¿Ah? Cuando hace contacto el émbolo, ellos se accionan, pero al dejar de hacer contacto el émbolo, ellos nuevamente regresan a su posición inicial, ¿verdad? Y en el caso pues en neumática se le dice que trabajan similar a válvulas 3-2. Entonces de esta manera en como nosotros trabajaríamos acá, o sea que al pulsar, por ejemplo, si hacemos ciclo único, nosotros pulsamos aquí, pero tendríamos que venir a accionar el final de carrera I3 para que se accione la salida 1, y se me hace difícil actuarlo. Vamos a ver si lo logramos con el pulsador. Allí yo necesito, como nosotros podemos observar ahí, acá se ha energizado la marca 1, la marca 2 se enciende, pero el pulsador debe estar accionado. El pulsador arranca de hecho accionado, entonces cuando él está cerrado, acá la válvula le llega al solenoide 1 y 1 y este sale. Cuando este sale, llega al otro lado, ¿verdad? Y acciona el otro final de carrera, o sea, este otro también se acciona, y al accionar este otro, pues este retorna a su posición inicial. Se me hace difícil explicarlo acá, yo creo que mejor te pasas a ver el video tutorial o la videoclase cuando hacemos este montaje, y que puedas entender que es así como funciona la renderización en tiempo real. Se hace en el FluidSync. Aquí se hace difícil porque este software no está diseñado para hacerlo de esa manera. Bien, yo creo que acá finaliza. Yo te agradezco que hayas visto el video hasta el final y que lo compartas con tus amigos en tus redes sociales. Sin nada más que decir, pues me despido de todos ustedes. Soy el profesor Reiner. Como siempre, le deseo lo mejor.